Ok, vamos a hablar sobre los motores eléctricos, su definición, qué es lo que hacen, para qué sirven, su funcionamiento, ¿ok? Su principio de funcionamiento. Vamos a comenzar con la definición del motor eléctrico. Bueno, ya todos sabemos que un motor eléctrico es una máquina eléctrica, básicamente, que convierte energía. En este caso, el motor convierte energía eléctrica en mecánica, es decir, toda esa energía que recibe en la entrada la convierte en movimiento, moviendo su rotor. Entonces, es lo que dice acá, el motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias que están compuestas por un estator y un rotor. Esas son como que las partes principales del motor. Hay una parte que es estática y otra parte que se mueve, ¿ok? A ese se le llama rotor y el estator, pues el nombre ayuda a recordar. Estator es la parte que no se mueve, es estática. Algunos motores eléctricos son reversibles ya que pueden convertir energía mecánica en energía eléctrica, funcionando así como un generador o dínamo. ¿Ok? Entonces hay motores que son reversibles, es decir, que además de convertir la energía eléctrica en mecánica, puede hacer lo contrario, convertir la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Ok? Estos son algunos motores que pueden trabajar de forma reversible. Dice los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras, estos son unos ejemplos de motores que son reversibles, o en automóviles híbridos, que también realizan a menudo esas ambas tareas. Si se diseñan adecuadamente, esos motores cuando están andando están convirtiendo la energía eléctrica en mecánica, pero en su momento de frenado, por ejemplo, puede hacer lo contrario, ¿ok? Y guardar en el momento de frenado, recoger esa energía y almacenarla, por ejemplo, en algunas baterías. Son utilizados en infinidad de sectores, como en instalaciones industriales, en instalaciones comerciales o particulares. Su uso está generalizado en ventiladores, vibradores para teléfonos móviles, bombas, medios de transporte eléctrico, electrodomésticos, esmeriles, herramientas eléctricas, unidades de disco. En realidad, muchos de los equipos que tenemos en casa, en la industria, en el sector de transporte, aviación, marino, en todas las áreas podemos conseguir motores. Los motores pueden ser impulsados por fuentes de corriente directa y por fuentes de corriente alterna. Y esa es una de las principales clasificaciones que podemos hacer eh, en los motores eléctricos. Hay, digamos, varias tablas por ahí, hay mucha información eh, que hacen una clasificación de los motores porque hay muchísimos tipos de motores. Pero podríamos decir que como que la principal manera de clasificarlos, en qué tipos de motores hay, es iniciando con la fuente de alimentación. Esa es una de las más fáciles, es la que vamos a ver acá. Pero hay muchas maneras de clasificarlo, lo pueden clasificar por su construcción, por fuente de alimentación. Hay muchas maneras, muchas tablas por ahí o organigramas que hacen esa clasificación. Entonces aquí vamos a tocar los más importantes, los más generales, y la clasificación que vamos a ver va a ser por corriente directa y corriente alterna. La corriente directa o corriente constante, que llamamos corriente continua también, ya sabemos que proviene de las baterías. Esa es la corriente que tenemos en las baterías o en los paneles solares, que también son una fuente de alimentación de corriente directa. Ellos entregan corriente directa. Los dínamos y las fuentes que están instaladas en el interior de los aparatos, que ellos hacen una rectificación de la corriente alterna para corriente directa. Dice que operan en estos motores con rectificadores. Es decir, ¿de dónde tenemos la corriente directa? Bueno, de las baterías, de los paneles solares. Estos son ejemplos de fuentes de alimentación de corriente directa.
La corriente alterna, ¿dónde la tenemos? Muy fácil, en la red, ¿ok? Le llamamos el grid. Dice, la corriente alterna puede tomarse para su uso en motores eléctricos, bien sea de la red eléctrica, ¿ok? De alternadores de plantas eléctricas también, de otras fuentes de corriente alterna bifásica o trifásica, como los inversores de potencia, ¿ok? Que también son fuentes de corriente alterna. En este caso son unos inversores. Esas son las principales fuentes de corriente. La directa ya sabemos que la podemos tomar de las baterías, la corriente alterna de la red o del grid. Los pequeños motores se pueden encontrar hasta en relojes eléctricos. Son motores chiquititos. ¿Ok? Hay, bueno, muchísimos, como les dije, muchísimos tipos de motores. Los motores de uso general con dimensiones y características más estandarizadas proporcionan la potencia adecuada al uso industrial. Los motores eléctricos más grandes se usan para propulsión de trenes, por ejemplo, compresores, ¿ok? Aplicaciones de bombeo con potencias que alcanzan hasta 100 megavatios, ¿ok? Motores grandes. Esos motores pueden ser clasificados por el tipo de fuente de energía eléctrica, como les mencionaba, pero también se puede clasificar por la forma en cómo está construido, en su construcción interna, básicamente, ¿ok? Para el tipo de aplicación, también podría clasificarse. Tipo de salida de movimiento, que por ahí hay también otros motores que son un tanto diferentes, etcétera. Hay, como les dije, diferentes maneras de clasificar los motores. Aquí vamos, yo conseguí una tablita que se las voy a mostrar ahorita, donde me muestra una tabla, una de las más completas que he visto, y básicamente hace esa clasificación por el tipo de fuente de alimentación. Es como la manera más sencilla de hacer la clasificación. Características de los motores eléctricos, haciendo su comparación con un motor de combustión equivalente. Bueno, dice que a igual potencia, su tamaño y peso son más reducidos que un motor de combustión interna equivalente. Se pueden construir de cualquier tamaño y forma, siempre que el voltaje lo permita. Tiene un par de giro elevado y según el tipo de motor, pues es prácticamente constante. Su rendimiento es muy elevado, típicamente en torno al 75%, aumentando a medida que se incrementa la potencia de la máquina. Eso es bien importante, tener un buen rendimiento. Este tipo de motores no emite contaminantes, aunque la generación de energía eléctrica en la mayoría de las redes de suministro sí se emiten contaminantes. En general, no necesitan de refrigeración ni una ventilación externa. Generalmente están autoventilados, tienen su fan. No necesita de cajas de cambio de más de una velocidad. Estas son algunas de las características de los motores eléctricos versus un motor de combustión. Hablando sobre los tipos de motores, como les mencioné, podemos tener motores de corriente directa y motores de corriente alterna. ¿Ok? Hablando de los motores de corriente directa, son motores de costo más elevado y además de eso precisan de una fuente de corriente directa. Necesitamos la fuente de corriente directa o un dispositivo que convierta la corriente alterna en corriente directa. Pueden funcionar con velocidad ajustable entre amplios límites y se prestan a controles de gran flexibilidad y precisión. Una de las características importantes de los motores de corriente directa es que tienen un buen par de arranque, ¿ok? Y que además tiene una flexibilidad para el control de la velocidad. Se puede hacer el control de la velocidad muy bien en un motor de corriente directa. Por eso su uso es restricto a casos especiales
en que esas exigencias compensan el costo mucho más alto de la instalación y del mantenimiento del motor. Entonces puede como dice acá, que el costo sea elevado, ¿ok? Porque necesitas de la fuente de corriente directa, pero si la necesidad de par de arranque, control de velocidad, puede compensar ese costo elevado. Los motores de corriente directa, hablando de la clasificación de los motores de corriente directa, casi siempre se clasifican según cómo están conectados, ¿ok? Eh, Hablando del motor en serie, básicamente es que tiene internamente su campo, ya eso lo vamos a hablar más adelante, el campo y la armadura están conectadas en serie, así como cuando hablamos del circuito serie. También está el motor shunt, que el motor shunt vendría siendo como el paralelo, es decir, el campo y la armadura están en paralelo. Está el compound, que es la combinación del serie y del paralelo, algo así como el serie paralelo que habíamos visto. Y está el motor sin escobillas. Esa es como la clasificación que vamos a conseguir, de la clasificación de los motores de corriente directa, la que vamos a conseguir en la mayoría de los textos que hay sobre motores. También podemos incluir dentro de la clasificación de los motores de corriente directa, podemos incluir los que son motores paso a paso, que digamos son tipos de motores que se incluyen más en electrónica, que requieren incluso de algún sistema de control. Se pueden incluir dentro de los motores de corriente directa. Entonces, estos son el motor paso a paso, está el servomotor y está el motor sin núcleo. Estos son algunos ejemplos de motores que no pertenecen ni, digamos, no son de alterna, pero tampoco está del todo bien meterlos o clasificarlos como corriente directa, pero sí se incluyen dentro de esa sección. ¿Ok? También tenemos entonces los motores de corriente alterna. Existen tres tipos, siendo el motor asíncrono el más empleado en la industria y el que menos mantenimiento requiere. Ese es el más popular, el que conseguimos en la mayoría de los equipos. ¿Ok? En este motor se encuentra el motor universal y que además ese motor universal es maravilloso porque puede trabajar tanto en corriente alterna como en corriente directa. ¿Ok? Puede trabajar con los dos tipos de corriente, por eso se le llama universal. Está el motor asíncrono y el motor síncrono. ¿Ok? Nosotros vamos a estudiar los motores de corriente directa separados, luego vamos a estudiar los motores de corriente alterna por separado. ¿Ok? Como ya dijimos, los motores de corriente alterna son los más utilizados porque pues la distribución de la energía eléctrica es hecha normalmente en corriente alterna. ¿Ok? Lo que nos llega a casa es corriente alterna, lo que nos entrega FPL es corriente alterna. ¿Ok? Los principales tipos de motor de corriente alterna, como dijimos, es el motor síncrono y el motor de inducción. El motor síncrono funciona con una velocidad fija, o sea, sin interferencia del deslizamiento. Utilizado normalmente para grandes potencias debido a su alto costo en tamaños menores. Está el motor de inducción. Funciona normalmente con una velocidad constante que varía ligeramente con la carga mecánica aplicada al eje. Debido a su gran simplicidad, es robusto y además de bajo costo, este es el motor más utilizado de todos, siendo adecuado para casi todos los tipos de máquinas accionadas encontradas en la práctica. Actualmente es posible el control de la velocidad de los motores de inducción con el auxilio de convertidores de frecuencia. ¿Ok?
Cuando veamos en detalle los motores de corriente alterna, vamos a hablar sobre los variadores de frecuencia, de cómo podemos controlar la velocidad en un motor de corriente alterna. ¿Ok? Pero este texto está bien interesante. El motor de inducción es el motor que más se utiliza, el más utilizado porque lo conseguimos en las diferentes máquinas que podemos conseguir en la práctica. Esta es la tabla que les mencionaba. eh, es la clasificación de los tipos de motores más completas que he conseguido. Aquí muestra la clasificación de los motores iniciando con el tipo de corriente en la entrada, el tipo de corriente que soporta. Y si se fijan, tenemos en una sección el motor que trabaja con corriente alterna y tenemos el motor que trabaja con corriente directa o corriente continua. ¿Ok? Y en el medio tenemos al motor universal que puede trabajar con ambos tipos de corriente y por eso lo tienen acá en el centro. Y bueno, de ahí en adelante se derivan muchos tipos de motores, ¿ok? Esta es una de las tablas, como les dije, más completas, un diagrama que conseguí, un texto bien interesante. Solo para que tengan una idea de la cantidad de tipos de motores que hay, ¿ok? La clasificación, digamos, más general, en el caso de la corriente directa, es esta. Casi siempre vamos a conseguir estos mismos tipos de motores en la mayoría de los textos, ¿ok? Que fue la que ya les mencioné, el motor de corriente directa que tiene de excitación en serie. Cuando hablamos de excitación en serie es porque su campo está conectado en serie con la armadura. Está de excitación independiente, perdón, cuando ese campo es alimentado o es accionado con una fuente independiente. Está el motor compound, que vendría siendo esa mezcla de serie y de paralelo. El paralelo se llama shunt en inglés. Serie, shunt, está el compound, que vendría siendo la combinación de ambos. Tienes la excitación independiente y hay de imanes permanentes. Esos son los tipos de motor de corriente directa. Es una clasificación bastante sencilla, no hay mucho que, que ver ahí en la parte de tipos de motores de corriente directa. ¿Ok? Ahora, cuando nos vamos a la corriente alterna, bueno, ahí hay una gran variedad. ¿Ok? Fíjense que estos tipos que están acá básicamente son los mismos, tanto para el monofásico y trifásico. Hay unas que otras diferencias. ¿Ok? Pero hay muchos tipos de motores, como ambos son de corriente alterna, lo que cambia es que uno es monofásico y el otro es trifásico. Y eso pues básicamente es porque son los tipos de corriente alterna que tenemos. Podemos tener monofásico o trifásico y básicamente el resto es prácticamente lo mismo. Para el caso monofásico vamos a tener el asíncrono y síncrono. ¿Ok? Y de ahí tenemos jaula de ardilla, tenemos rotor bobinado, que son tipos de motores bastante populares que lo hemos visto por ahí. En el caso del síncrono tenemos de reluctancia y tenemos de imanes permanentes. Ahí yo les voy a ir mostrando cómo lucen esos imanes permanentes. Y en el caso de jaula de ardilla también tenemos de fase partida, tenemos los que usan condensador de arranque o capacitor de arranque, capacitor permanente, polos sombreados, condensador de dos valores y tenemos en el caso del rotor bobinado los de repulsión. Entonces, esta es la clasificación para el asíncrono, tenemos para el síncrono. Y en el caso del trifásico, pues básicamente se parece la clasificación, tenemos asíncrono y síncrono. Y bueno, tenemos igual, les habla de ardilla, rotor bobinado, imanes permanentes, reluctancia, polos lisos, polos salientes. Entonces, bueno, hay, como les dije, muchas maneras de clasificar los motores. Hay muchísimos tipos de motores, ¿ok? Tratamos de ver lo que hacen los motores, cómo funcionan, su principio de funcionamiento eh, y, digamos, algunas protecciones que podemos usar, qué necesitamos para arrancar un motor, el diagrama de arranque de un motor, que es bien importante, eh, en términos generales, porque como les digo, hay muchos tipos de motores, pueden estar construidos de diferentes maneras, pero sí tratamos de dar una visión general de los motores.
Ok, hablando de lo que es el torque o fuerza, ¿verdad? Tiene varios nombres, la palabra torque tiene también otras palabras equivalentes como conjugado, momento y también se le llama par. ¿Ok? Eso es una fuerza. Muchos lo conocemos como torque. ¿Ok? Resulta que el torque o conjugado, que también se llama par o se llama momento, ¿ok? Es como una medida del esfuerzo necesario para hacer girar un eje. Por la experiencia práctica, se observa que para levantar un peso por un proceso semejante al de esta imagen, la fuerza que se necesita aplicar a esta manivela depende de la longitud de E, es decir, la longitud esta que está acá, ¿ok? Esta longitud de E. Cuanto mayor sea esa manivela, menor será la fuerza necesaria para hacer girar el eje. Fíjense, esta es digamos, la manivela. Y ellos lo que me dicen acá que mientras mayor sea esta longitud de E, menor será la fuerza necesaria que hay que aplicar. ¿Ok? Aquí yo les puse mm, esta imagen incluye una ecuación que es bien sencilla, es el conjugado par o momento es igual a la fuerza aplicada por la longitud de E, ¿ok? Esta longitud de E. Vamos a suponer que esa longitud es 0,1 metros, 10 centímetros, ¿ok? 0,1 metros o 10 centímetros. Bueno, se multiplica la fuerza por la distancia de E. Y bueno, eso sería el equivalente del par o conjugado o momento o del torque. ¿Ok? Hablando de energía y potencia mecánica, la potencia mide la velocidad con que la energía es aplicada o consumida. En el ejemplo anterior, si el pozo tiene 24,5 metros de profundidad, la energía gastada o trabajo, recuerden que energía es lo mismo que trabajo, W. La energía o el trabajo realizado para traer ese balde desde el fondo hasta la boca del pozo es siempre la misma, valiendo esto, que es la fuerza por la distancia es igual a 290 newton metro. ¿Ok? Esto es energía o trabajo. También se le llama potencia mecánica, ¿ok? La potencia eléctrica la medimos en vatios. La potencia mecánica, una de las unidades pueden ser newton metro. Ay, sorry. Eh, la unidad de medida de la energía mecánica es newton metro. Es la misma que usamos para el conjugado. No obstante, se trata de medidas de naturalezas diferentes que no deben ser confundidas. ¿Ok? Ya sabemos que energía o trabajo es igual a fuerza por distancia, en este caso, newton por metro. ¿Ok? Y aquí está la equivalencia entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica. ¿Ok? Un newton metro es equivalente a un joule. ¿Ok? Joule es unidad de medición de la energía, pero eléctrica. ¿Ok? Esto es energía mecánica, energía eléctrica. Entonces, bueno, ya sabemos que la energía es potencia por tiempo. En el caso de la energía eléctrica es potencia por tiempo, que sería vatios por segundo. ¿Ok? Esta es, digamos, la equivalencia de lo que es energía mecánica y energía eléctrica. La potencia significa la rapidez con que la energía es aplicada y se calcula dividiendo la energía total por el tiempo gastado en realizarlo. Entonces, si usamos un motor eléctrico capaz de levantar el balde de agua en 1,97 segundos, la potencia necesaria será esta que está aquí. Te puse potencia mecánica es igual a 490, que fue la fuerza que nos dio anteriormente, 490 newton metro,
entre el tiempo, porque es potencia por tiempo. ¿Ok? El tiempo pasa a dividir, sería 490 entre 1,97. Eso nos daría 249 vatios. Esa es la potencia necesaria para subir ese balde en ese tiempo específico, en 1,97 segundos. Ahora, si usamos un motor más potente, con capacidad de realizar el trabajo en 1,31 segundos, la potencia necesaria va a ser mayor porque va a ser más rápido, ¿verdad? Entonces sería potencia mecánica, sería 490 entre 1,31, eso me va a dar 373 vatios. Entonces, si lo quiero subir en casi 2 segundos, va a tener una potencia, pero si lo quiero hacer mucho más rápido, voy a necesitar más potencia, voy a consumir más potencia. La unidad usada para la medida de la potencia mecánica es el HP o lo que conocemos como caballos de fuerza. Esto es equivalente a 0,746 kilowatts, es decir, 0,746 kilowatts, o lo que es lo mismo, 746 vatios. ¿Ok? Recuerden que kilos son 1000. Entonces, un HP son 746 watts o 0,746 kilowatts. Es una unidad de medida utilizada internacionalmente para el mismo fin. Entonces, la potencia puede estar expresada en HP o en watts. ¿Ok? HP es una potencia mecánica, que es horsepower, caballos de fuerza. Y la potencia eléctrica ya sabemos que se da en vatios, que son 1 HP, es equivalente a 746 watts. Aquí se los puse. Vamos a marcarlo. ¿Ok? Recuerden que esta potencia está en kilowatts, por eso es 0,746. Entonces, si nosotros queremos expresar la potencia en kilowatts, tenemos que agarrar la potencia que está en HP, multiplicarla por 0,746 y entonces ese resultado ya quedará expresado en kilowatts. Y viceversa. Si nosotros queremos tener el resultado de la potencia en horsepower, en HP, tenemos que agarrar la potencia que está en kilowatts y multiplicarlo por 1,3404. Ese resultado estaría automáticamente en HP. Estas son las fórmulas para hacer la conversión de kilowatts a HP. ¿Ok? Recuerden que kilo es 1000. Si no lo quieren en kilo, sería 746, no 0,746. Muy bien, entonces si vamos a los motores que vimos, los ejercicios que vimos anteriormente, que eran 249 y 373, si yo quiero convertir esas potencias en HP, puedo hacerlo simplemente haciendo la conversión. ¿Ok? Aplicamos la fórmula. La potencia estaba expresada en vatios. ¿Ok? Y yo lo quiero llevar a HP. Si lo queremos llevar a HP, simplemente dividir entre 746 o lo que decía ya, multiplicar por 1,3404. ¿Ok? Aquí simplemente me parece más sencillo dividir la potencia entre 746 y eso me daría 1/3 de HP. Generalmente esas potencias se expresan en fracciones, así como 1/3, 1/4, medio HP. ¿Ok? Que es el segundo caso, si quiero convertir la potencia 2, que eran 373 vatios. Si quiero convertir esos 373 vatios en HP, simplemente los divido entre 746 y eso me va a dar HP o horsepower medio HP. ¿Ok? Es una conversión bastante sencilla, o multiplicamos por 746 o dividimos por 746. Muy bien, ya para finalizar, casi que vamos a finalizar ya, vamos a ver las partes de un motor, digamos, en términos generales, las partes
que tienen la mayoría de los motores, ¿ok? Los motores eléctricos tienen un estator con devanados. El estator es la parte fija. Tienen un rotor, que es la parte que se mueve. Tienen rodamientos, tienen campanas, carcasa y algunos medios para mantener esas piezas en la posición correcta. Acá tienen algunas imágenes con la marca de cada uno. Esta es la parte fija, el estator, ¿ok? El rotor es toda la parte que se mueve, ¿ok? Aquí tienen rodamientos, este es el eje, la carcasa, la placa del motor, tienen un ventilador o fan, ¿ok? Y la placa de bornes. El rotor, como les dije, es la parte que gira del motor, es toda esta pieza. Está hecho de barras de hierro o cobre y está unido en los extremos con aluminio. El rotor no está conectado a la fuente de energía como lo está el estator, ¿ok? El eje del motor está conectado al rotor, por lo tanto, este eje está conectado al rotor. Por lo tanto, si el rotor gira, pues el eje también va a girar, ¿ok? Aquí tenemos otra imagen con las partes del motor, que fíjense que básicamente es lo mismo, la parte de las borneras, el eje o donde se encuentra el rotor, que es la número 6, el rotor de jaula de ardilla, este es el eje, los cojinetes, 4 dice que es la carcasa, 5 son aletas de refrigeración, rotor de jaula de ardilla, ventilador de refrigeración, que es el fan, y estator con devanados estatóricos, que es el 8. Esto que está aquí es el estator y tiene unos devanados.